la base legal en la investigación de hechos de tránsito. Y obviamente vamos a empezar a hablar de la que en su artículo 251 nos da la que indica que es una fuerza pública cuya misión específica es la defensa de la sociedad, la conservación del orden público, el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, y ésta ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único en conformidad a la ley orgánica de la policía boliviana y las demás leyes del Estado. Como punto 2 tenemos que la institución no delibera, no participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen de los derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. El artículo 252 nos indica de que las fuerzas de la policía boliviana dependerán de el presidente o presidenta del Estado plurinacional por intermedio del señor ministro o ministra de Gobierno. La ley orgánica de la Policía Nacional, ¿no? Ahora Policía Boliviana, en su artículo 3, específicamente para la investigación de accidentes de tránsito, nos dicen en los siguientes incisos lo siguiente. En el inciso G del artículo 3 nos dice prevenir que la policía boliviana va a prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas. En el inciso H del artículo 3 nos van a decir que la policía boliviana tiene la atribución de investigar los delitos y accidentes de tránsito. También en el inciso I tenemos la atribución de practicar diligencias de policía judicial y aprender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Y el último inciso es el ñ en el artículo 3, cuya atribución dice es de la policía boliviana el mantener el registro nacional de vehículos en general. Orgánica del Ministerio Público. De manera general vamos a puntualizar que el Ministerio Público va a ser en sí la dirección, quien va a llevar a cabo la dirección de la investigación, ¿no? de los accidentes de tránsito, en este caso de los hechos. De igual manera va a participar activamente de las diligencias y va a observar procedimientos para la nulidad de diligencias si fuera necesario. La investigación en ausencia o impedimento de la autoridad policial va a llevarse a cabo y a través de un mecanismo que donde no exista una autoridad policial en una población lejana o rural, el comendador o el encargado de la organización social, digamos, de la comunidad pueda llevar a cabo y coadyuvar al Ministerio Público, obviamente haciendo conocer el hecho, ¿no? También nos dice de que existe una obligación del funcionario policial para dar parte al Ministerio Público sobre los hechos de tránsito, en este caso, ¿no? En investigación. Una vez que se hagan las actuaciones y también se haga conocer al fiscal, es obligación de la policía boliviana hacer conocer los derechos del sindicado, y esto lo va a hacer prevalecer el Ministerio Público. Por tanto, al vulnerar cualquier derecho a un presunto autor o un sindicado, se va a ver la nulidad, ¿no? Por vulneración de derechos. También es importante fijarse que puntualiza la Ley Orgánica del Ministerio Público que el incumplimiento de las funciones da lugar a responsabilidades, sean administrativas y o penales. Y nos indica que la permanencia de los funcionarios policiales debe ser como investigadores de un caso hasta concluir el caso, y en líneas generales que un investigador puede estar como mínimo 2 años para hacer el seguimiento de sus casos. Sobre la ley 1883, que es la ley del SOAT, del seguro obligatorio, nos indica que la obligatoriedad es para todo propietario de vehículo automotor, sea cual fuera el tipo. Esto es indisputable, es de beneficio uniforme, es irreversible y es una acción directa contra la aseguradora, ¿no? Este seguro obligatorio. La cobertura va a ser única y uniforme en los gastos médicos e indemnización respecto a las muertes de personas o a las lesiones resultantes del accidente. También nos dice que el capital asegurado máximo corresponde a incapacidades permanentes
y o gastos médicos en general. Estos van a ir enfocados a un monto de los 2.300 DEGs, ¿no? Que son los derechos especiales de giro, derecho especial de giro. Actualmente tenemos que los 2.300 derechos especiales de giros equivale a una capacidad máxima de pago del SOAT de aproximadamente 24.655 bolivianos. Sobre el decreto supremo 27295 también del SOA, a objeto de regularizar como parte de un reglamento, define conceptualmente, ¿no? los términos que van a ser usados en los accidentes y en los informes que van a manejar. Además nos dice que existe un deber de emisión de este SOAT por parte, en este caso, de los accidentes de tránsito de la policía boliviana, si fuera un accidente, ¿verdad? Entonces existe la obligación de emisión y el deber de emitir esto en 48 horas ocurrido el accidente. Nos hablan también de que el SOAT y el FISO deben indemnizar a los 15 días de la solicitud de la parte denunciante, ¿no? O sea, el SOAT se pone un plazo fijo para que después de que esté toda la documentación, aparte del acta de las 48 horas, todas las documentaciones, certificados médicos, se da un plazo de 15 días para responder la solicitud de la parte. El derecho de repetición o acción de repetición se refiere a vehículos que no cuenten con el seguro, o que se restringe el seguro por justamente la cobertura. Existen limitantes por actitudes del conductor. Estas pueden ser el estar en estado de ebriedad, el no portar la licencia, o el tener la licencia vencida, y el no haber conseguido o comprado su SOAT en el tiempo prudente, para lo cual va a haber una acción de repetición, ¿no? Si dos vehículos llegan a tener un accidente de tránsito, la cobertura y uno de los vehículos, por ejemplo, en el accidente de tránsito, uno de los vehículos, por decirlo de una manera, el más responsable, es el mismo que no cuenta con el seguro del SOAT, se va a hacer una acción de repetición para que los gastos que emerjan del seguro sean transferidos a los pagos de los gastos de las víctimas del vehículo que sí tenía seguro, y que o en este caso de un peatón también puede ser contra un vehículo, contra una bicicleta, contra un peatón, y él va a cubrir. También nos dice en el reglamento de que la atención de las víctimas está contemplada también en el artículo 281 del Código Penal. En cualquier centro médico, en toda clínica, sea particular o estatal, tienen la obligación de recibir y atender de manera oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito. Y justamente con el principio del derecho de repetición o acción de repetición se van a... Entonces esta es una obligación que, aparte de estar en el reglamento, está contemplado también en el 281 del Código Penal. Nos habla también del incumplimiento de funciones, esto ya para quienes no hayan cumplido los procedimientos dentro de la entidad que ofrece el seguro. Y hay una capite que se refiere a que va a haber también una investigación de parte de la entidad que cubre el seguro, el SOAT, sobre los FISOs o sobre fraudes, que buscarán una sanción en el artículo 338 del código con respecto a FISOs y fraudes. El FISO es en realidad el fondo de indemnización de seguro obligatorio. Ocurre generalmente el FISO cuando se va a cubrir un atropello, por ejemplo, a una persona con fuga, y el FISO se encarga de hacer la cobertura a la persona que haya recibido como víctima lesiones, y se va a encargar de los gastos médicos.
Ahora en el Código de Procedimiento Penal, entonces vamos a referirnos al artículo 69, que es la función de policía judicial que vamos a tener dentro de la investigación. En el artículo 174, que se va a referir al registro del lugar del hecho, ¿no? A todo lo que se llama el procesamiento y administración del lugar del hecho, hasta generar cadenas de custodia y todas las actas que estén estipuladas de acuerdo al manual de Ministerio Público, Policía y Perito, de acuerdo al manual de la GTZ que salió en 2006, ¿no? Entonces eso está contemplado también. Nos dice que de acuerdo a las actas se pueden realizar lo que está contemplado en el 175 del Código de Procedimiento Penal, la requisa personal, la requisa de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáveres, las diligencias preliminares, que valga la redundancia, son todas las actividades que acabamos de mencionar y deben estar todas registradas debidamente en actas. Luego el 294 nos habla de la atención médica, sobre la obligatoriedad de la recepción de víctimas en cualquier centro de salud médico. Nos habla también acerca de las facultades dentro de la línea de investigación en el artículo 295 y el artículo 296 sobre la aprehensión. Esto de manera puntual porque en el bolo 2 vamos a tener el desarrollo de estos artículos. Bien, ahora el Decreto Supremo 420 del 2010 nos habla de que existe un mecanismo de control y fiscalización en la seguridad vial, esto en cuanto al sector de transporte automotor público de pasajeros terrestre, ¿no? Y va enfocado a lo que es transporte interdepartamental e interprovincial. Aquí vamos a tener una institución que va a servir de fiscalizadora, que va a ser la ATIT. Entonces nos dice en el Decreto Supremo sobre el ámbito, que es obviamente de aplicación a nivel nacional, sobre las acreditaciones que se van a realizar por estos servicios interdepartamentales, interprovinciales, que va a ser a través del viceministerio de transporte, y va a tener una verificación además de la ATIT. Nos habla también de que debe existir un relevo en hoja de ruta del organismo operativo de tránsito. Esto para que antes de que partan estos motorizados se controle, ¿no? Tenga este control para la prevención de cualquier hecho o accidente de tránsito. También estipula que existe una línea gratuita de denuncias. Nos dice que va a haber un pasajero designado como pasajero seguro. Este va a funcionar como una parte denunciante que a través de la línea gratuita va a poder denunciar directamente y formalmente, si fuera el caso, si el conductor está en una infracción en el grado que sea, ¿no? Que esté en estado de ebriedad, esté rebase los parámetros de máxima velocidad, etcétera. También nos dice que hay una corresponsabilidad en este caso sobre estos tipos de transportes, una corresponsabilidad entre propietarios y conductores. Este sistema va a buscar sistematizar, valga la redundancia, a nivel nacional este control, que el control esté, además de ser riguroso, sistematizado, por lo cual también se va a pedir digitalización de controles en tranca. El control durante el viaje, obviamente a través del pasajero seguro con la línea gratuita ofertada, y que seguramente además va a tener un enlace con algún funcionario de la ATIT y organismo operativo de tránsito, como está contemplado en este reglamento. Los controles en tranca, que deben ser estrictos por parte de la policía, con un control durante el viaje también, hasta de tramo a tramo,
¿no? De cierto tramo a cualquier tramo. Luego nos dice que debemos emitir como organismo operativo de tránsito si en un control se puede detectar con el pasajero seguro algún tipo de infracción. Esto para hacer conocer mediante un informe con oficio a la ATIT. Nos habla también de que en estos controles, además de las infracciones, vamos a poder realizar pruebas de alcoholemia por alcoholímetro en actas, y nos señalan de que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en paradas y trancas, o sea que también tenemos que hacer el control respectivo. Obviamente, al hacer este seguimiento y control durante el viaje de un tramo a otro tramo, no necesariamente durante todo el transcurso del viaje, debemos hacer el control de señalizaciones y de los mantenimientos y renovaciones por parte de la ABC. Nos habla sobre las tarjetas de operación y registro que deben ser controladas y además sistematizadas por parte del Viceministerio de Transporte. En su artículo 19 nos habla sobre las infracciones y sanciones. Nos dice de que las infracciones van a dar lugar a sanciones administrativas a los operadores, ¿no? Y se divide en dos partes. Uno que es la condición en estado de embriaguez y otro que es la conducción del vehículo otro que es la conducción del vehículo establecida bajo la normativa vigente. Van a dar lugar a sanciones a un grupo de sujetos. Estos sujetos van a ser el conductor, el operador y el propietario del bus. Para el conductor va a ser directamente la revocatoria definitiva de su licencia de conducir. Para el propietario del bus puede llegar, si fuera la primera vez, la suspensión a 1 año. Si fuera la segunda vez, una suspensión definitiva de operaciones de cualquier tipo de vehículo. Si es el dueño del bus, ya no va a poder hacer trabajar su movilidad como tal. Y si es a los operadores, como primera vez, va a haber una suspensión al operador, ¿no? O sea, se tiene que cortar operaciones si es por primera vez durante 30 días. Y si es la segunda vez, con revocatoria de las tarjetas de operación. Y tenemos el Decreto Supremo 659, que es un reglamento directo al Decreto Supremo 420. En su artículo 16 nos establece las escalas de sanción y nos dice, ¿no?, que se prohíbe la conducción de vehículos autorizados para la prestación de servicios automotores públicos de pasajeros en 3 índices. El primer índice de 0 grados de alcohol por mililitros de sangre, por 1000 mililitros de sangre. Estos conductores se van a tipificar como sobrios. El segundo índice va a ser de 0.01 a 0.49 grados de alcohol por mililitros de sangre. Gramos. Los conductores, por tanto, no serán sancionados. Sin embargo, deberán cumplir el relevo de conductor y no van a poder manejar ni continuar prestando servicios. En ese momento se los va a hacer retirar si no llegan a los 0.5, pero sí están arriba de los 0.01. Y el tercer índice va a ser a partir de los 0.50, que es sancionable, de gramos de alcohol por mililitros de sangre. A los conductores que se encuentren en este estado se los va a sancionar y van a ser susceptibles a la aplicación de las sanciones previstas ya en el Decreto Supremo 420. Pasamos a ver lo que es el Decreto Supremo 659, el reglamento al Decreto Supremo 420. En su artículo 17 nos especifica el contenido de los informes emitidos por el organismo operativo de tránsito. En caso de que en el accidente de un operador del servicio de transporte
por causa de estado de embriaguez, se debe remitir un informe motivado a conocimiento del viceministerio de la ATT en el plazo de 5 días hábiles. Y este contenido de informes debe estar estructurado de la siguiente manera. Bueno, voy a tocar los puntos. En realidad yo he dividido esto para que sea un poco más didáctico sobre los 3 factores, ¿no? El factor humano, que son los usuarios, el factor instrumento, que es el vehículo, y el factor vía y medio ambiente. Sobre los datos, obviamente va a ser fecha y hora, la naturaleza del hecho, los datos del vehículo, como conocemos como CANTIP, el color, el año, la marca, el tipo, los daños materiales, especificarlos, caracterizándolos, ¿no? Y sobre los usuarios, el nombre del conductor, el nombre del relevo, la licencia del conductor y el relevo, los resultados de las alcoholemias practicadas, los daños personales que se hayan presentado y la identificación del operador. Tenemos artículo 18 que nos dice el contenido de acta de registro en control de alcoholemia. Ya habíamos visto el informe, ¿no? Pero este ya es el acta de registro. Entonces, igual de manera didáctica se ha dividido, pero va de que tiene que cumplir con los siguientes puntos: fecha y hora de control de esta alcoholemia, los datos de la placa del vehículo, para los usuarios los nombres completos de quien fue sometido a la prueba de control, la licencia de quien fue sometido a la prueba de control, los detalles y características del equipo de control utilizado, el resultado con detalle y grados de alcohol, identificar al operador, identificación y firma del testigo, identificación y firma del funcionario policial, y si fuese en carretera el acta deben firmarlo los pasajeros también. Nos vamos al apartado del artículo 19 sobre el examen sanguíneo. El conductor que fue sujeto al control de la alcoholemia tendrá el derecho de realizar un examen sanguíneo en un centro de salud habilitado para el efecto dentro de las 2 horas de haberse practicado este control por parte del organismo operativo de tránsito. Quiere decir que después del control de la alcoholemia que ya hemos visto, se hace el informe, se hace el acta antes del informe, el acta donde van a estar estipulados todos los datos, y si estuviese con algún grado de alcohol superior a 0.01, el conductor tiene el derecho, ¿no?, de realizarse un examen y de ir a sacarse un examen, para lo cual tiene 2 horas de retornar, pero bajo los siguientes requisitos: debe registrarse la hora en que se toma la muestra. Después de ello, el centro de salud en el cual de forma inmediata se remite la muestra a laboratorios de la unidad de tránsito más cercana. Y además el conductor debe ir acompañado al centro de salud que haya solicitado por un oficial del organismo operativo de tránsito para que sea testigo. El Código Nacional de Tránsito. Sobre el Código Nacional de Tránsito vamos a ver el concepto y de lo que es el accidente fortuito. Nos habla también de el auxilio al conductor, a sus ocupantes, a toda persona donde haya ocurrido el hecho de tránsito. Las medidas de auxilio, obviamente, que sean con prontitud y que sean llevados por el personal calificado en servicios de paramédicos o prestación de auxilios al centro médico más cercano o clínica, ¿no? Y la obligación de aviso oportuno a los familiares de las víctimas o lesionados. Saber también sobre el Código Penal, que nos estipula 3 artículos importantes para la investigación, nuestra línea de investigación. 10 nos habla sobre la conducción peligrosa de vehículos, ¿no? Y la conducción peligrosa va a tener una sanción de 6 meses hasta 2 años. Nos va a hablar sobre el artículo 261, que es homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Estas sanciones van a ser de 1 año a 3 años
si se realiza, el tiempo de sanción va a ir de 1 año a 3 años si el conductor estuviera sobrio. Va a ir de 1 año a 5 años si el conductor estuviera ebrio, y además se va a inhabilitar la licencia. Si ocurriera una reincidencia, se va a aplicar el máximo de años de sanción. Y la falta de deber de cuidado del propietario o gerente de algún administrador, como habíamos visto generalmente en los vehículos de transporte público interdepartamental e interprovincial, va a ir de 1 a 2 años, aplicando lo que sería el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Y el artículo 262, que es sobre la omisión de socorro para cualquier testigo, para cualquier persona que no haya prestado el socorro inmediato a las víctimas. Entonces, si se demostrara ello, va a existir una sanción de privación de libertad de 1 año a 3 años. Si fuera otro conductor que no tenía relación con el accidente, pero tenía la oportunidad de prestar auxilio o atención médica, puede ir de 6 meses a 2 años. Cuando se trate de lugares deshabitados, donde no haya afluencia de gente, nada, en las áreas rurales, por ejemplo, la sanción para otro tipo de conductores que no estén relacionados con el accidente en sí van a ir con privación de libertad de 9 meses a 3 años. El Código Civil nos habla sobre la mayoría de edad, que se considera a partir de los 18. También nos dice que el resarcimiento por el hecho ilícito debe realizarse si fuera necesario por las personas encargadas o tutores, si fuera un menor de edad. En el artículo 988 nos habla sobre lo inimputable, ¿no? Si se realizan, si es que una persona menor de edad ha sufrido un hecho de tránsito, también hay padres de familia o familiares. El artículo 989 nos habla sobre el resarcimiento del daño por persona inimputable. En este caso quiere decir ya que por ejemplo, un menor de edad ha ocasionado un hecho o accidente de tránsito en el cual han existido daños. El resarcimiento va a ser obligatorio, pero si es menor de edad, igual va a tener que cumplirlo el resarcimiento de daños en lo que es cuestiones materiales y económicos, el tutor o padre o familiar de este menor. Y el artículo 990 nos habla sobre las responsabilidades del padre, madre y o tutor para hacerse cargo de estos pagos. Sobre el código niño, niña y adolescente, tenemos que en primera instancia, cuando logramos identificar generalmente un caso en el que un presunto menor de edad habría sido el causante del hecho de tránsito, por ejemplo, o el responsable del hecho de tránsito, y aparente la minoría de edad y no se cuente o no se tenga en el momento un respaldo para identificarlo plenamente con la edad, pero tuvieran la duda, existe la presunción de minoría de edad, o sea que se va a tratar a esta persona como una persona de grupo vulnerable, ¿no? De menores de edad. Eso para nuestra línea de investigación es, por ejemplo, sobre el procedimiento del arresto, el conocimiento inmediato a sus familiares. Entonces justamente es por eso. La intervención de oficio del Ministerio Público cuando se trata, en este caso estamos hablando de que ya se ha identificado. No solo hay que hacer conocer a los padres, sino que también hay que dar parte y hacer conocer al Ministerio Público de que se trata de un menor de edad, que vamos a estar trabajando con nuestra línea de investigación. Si fuese menor de edad, se va a tener reserva absoluta sobre los datos de identidad de esta persona. O sea que no vamos a poder publicar en ningún momento el nombre completo. Se hacen las
abreviaciones, ¿no? de nombres y apellidos, sino que generalmente aproximada o simplemente. Luego tenemos el debido proceso, que es de un interés superior de identidad. El debido proceso se va a llevar a cabo. Nos dice también el Código Niño, Niña y Adolescente que la jurisdicción y competencia obviamente se va a practicar de acuerdo a lo establecido para llevar adelante las acciones especiales contra estos grupos vulnerables. Nos habla también sobre la exención de responsabilidad, los casos en los cuales estarían con alguna exención. Nos va a hablar este código también sobre la participación de adultos en el proceso cuando existe por ejemplo, una concurrencia de varias personas que pueden ser las responsables causantes de un hecho de tránsito o de un accidente de tránsito. Si fuera este el caso, hay varios responsables, se va a separar a los menores de edad de los mayores de edad, ¿no? Y se va a tener una protección especial en los casos para adolescentes ya que se encuentren contemplados entre los 16 y 21 años. También nos dice que tenemos un tiempo de prescripción. Este tiempo va a ser de prescripción de 4 años a 6 años. También va a haber una prescripción de 2 años, de 2 a 6 años, y en menores, digamos, va a ir de 6 meses o con un tope de 6 meses. También nos habla sobre el derecho a la asistencia jurídica, que desde el primer momento que se identifica como menor de edad tiene que tener su asistencia jurídica. También nos va a hablar sobre la comunicación. No se puede cortar la comunicación a este tipo de personas del grupo vulnerable, ¿no? Tiene que tener, aparte de que nosotros nos comuniquemos con su entorno, con los tutores, padres, familiares, responsables del menor, tienen que garantizar la comunicación constante. Nos habla sobre la prohibición de registro, que en realidad más que una prohibición tal cual, sería una restricción ilimitante a los registros donde se puede cuidar la imagen del menor de edad, ¿no? Por lo tanto, como habíamos visto anteriormente, no se puede colocar su nombre completo, sí, tal vez siglas, e inclusive no podrían colocar la edad, si el menor y su padre o sus padres y tutores no estuviesen de acuerdo. Luego tenemos la aprehensión por parte del fiscal, obviamente, y la aprehensión por parte de la policía. Obviamente esas aprehensiones a menores de edad se van a cumplir con todos los protocolos de protección de los derechos humanos a este grupo vulnerable. Vamos a ver que tenemos el reglamento del Código de Tránsito. El reglamento del Código Nacional de Tránsito nos dice de que fungimos o tenemos funciones como policía judicial en accidentes de tránsito y debemos realizar informes técnicos, además de tener la obligación de informar al Ministerio Público sobre los hechos y de acuerdo a los plazos que se presentan, y vamos a tener la presunción de culpabilidad o fuga. Eso nos va a hablar sobre si una persona, cuando se da la fugas, ya directamente es que ha admitido la culpabilidad. En el apartado de informes técnicos o informe técnico, que es el artículo 395 del Reglamento del Código Nacional de Tránsito, nos dice los puntos que debe contener un informe técnico. Como mínimo, los siguientes puntos son: ¿por qué dice como mínimo? Se refiere a que puede haber más detalle, más puntualizaciones, pero como mínimo debe contener lo siguiente. En cuanto a, y esta parte igual está, o sea, son todos los puntos y los he dividido de manera didáctica para que siempre se tomen en cuenta los 3 factores que incurren, ¿no? Los usuarios, vehículo y vía o medio ambiente. En cuanto a los usuarios, obviamente va a tener registros en el informe técnico sobre los nombres y apellidos y números de licencia de domicilio y todo dato personal de los conductores y propietarios de los vehículos. También va a llevar los nombres y apellidos de las personas que hubieran presenciado el accidente, o sea que se va a tener que identificar, ¿no? Eso va a ir en el informe. También los nombres y apellidos de las personas que hubieran resultado muertas o lesionadas acompañadas del diagnóstico
de asistencia pública o los certificados de reconocimiento médico legal. También debe contener quién o quiénes tienen la responsabilidad a través del examen de la causalidad, ¿no? Del análisis que se va a hacer en este informe técnico, basándose en los artículos también del código y su reglamento. Vamos a ver que los datos también se van a dirigir hacia los vehículos respecto a que debe haber un análisis sobre el examen de huellas a fin de establecer las direcciones de frenadas y sentidos y la velocidad de los vehículos. O sea, estos son requisitos mínimos que tienen que estar en el informe. La clase de servicio que presta la relación de los daños materiales sufridos por el vehículo con el vehículo que se está denunciando o con la contraparte, y sobre la vía y el ambiente, la fecha, hora, el estado del tiempo o clima, la realización del croquis, la relación circunstanciada de cómo se fueron suscitando los acontecimientos en base a la verdad histórica del hecho. Seguimos con el reglamento al Código Nacional de Tránsito, cual nos dice que existe la responsabilidad penal de la autoría y la responsabilidad civil de la autoría. Una responsabilidad penal por lesiones físicas, como ya habíamos visto en el Código Procesal Penal. Vamos a ver sobre la investigación de lesiones físicas y daños materiales, ¿no? Lesiones físicas en cuanto se refiere a lesiones graves, gravísimas y o muerte de persona por accidente de tránsito. Y sobre los daños materiales, el conocimiento que se le va a el inicio de la línea de investigación respecto a monto en boliviano, si existen solo daños no de personas sino de cosas que en realidad no excedan de los $300. Luego tenemos las responsabilidades civiles por autoría. Esto se refiere a que después de establecer quién es el más responsable, ¿no es cierto? En cuanto a los daños materiales, también va a haber una parte civil. Esto respecto a una responsabilidad, si fue el conductor, el peatón, o la responsabilidad compartida en cuanto a los gastos, ¿no? Después del informe técnico de responsabilidades sobre causalidad, entonces van a haber ciertos porcentajes. Si las dos personas, esos porcentajes divididos sobre un 100% de daños van a ser puestos a conocimiento de las partes para que vean una solución oportuna por la vía civil. Esto sería